En este penúltimo domingo del año, ¿no? Estamos en el penúltimo domingo del año, pues a unos 3 días de Navidad, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no? Y saluda a la persona que está a tu costado, dile, ¿no? Oye, nos vamos a ver hasta pasando la Navidad, ¿no? Nos vamos a ver hasta pasando la Navidad. Dile, no, oye, qué bien te ves, qué bien que estés aquí conmigo. Y luego de 2 semanas de vacaciones de predicar, ¿no? Estuve de pequeñas vacaciones de predicar. Le dije a mi amigo Trinidad, ya muy avaro he sido predicando, así que predícate un par de semanas. Y estamos todavía en nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Creo que estoy en una iglesia vacía, ¿no? ¿Cómo se llama la serie? Sigue la iglesia vacía. ¿Cómo se llama la serie? Fuerte, fuerte. ¿Cómo se llama? Muy bien, Camino a Belén. A mí no me gusta estar repitiendo que eso. Yo quiero que ustedes estén ahí concentrados aquí en el mensaje, puedan hacer esa devolución cada vez que se les pregunte algo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es, o la prédica no debe ser solamente un monólogo en el cual el pastor esté hablando y ustedes escuchando, sino en el cual ustedes estén atentos y estas cositas que si les preguntamos ustedes puedan decir, afirmarlas. Así que estemos ahí atentos, ¿no? Este mensaje, ¿no? Estaba con el propósito de ponerle, no sabía cuáles son los títulos, ¿no? Y me hace reflexionar en eso, ¿no? Todos celebramos la Navidad porque conocemos de qué trata, ¿no? Si a cada uno de nosotros le pregunto, ¿no? ¿Y de qué trata la Navidad? Ustedes me van a dar, ¿no? Me van a explicarlo con mucha claridad, ¿no? Me van a decir, bueno, Navidad, ¿no? Recordamos el nacimiento de Cristo. Eso es lo primero que vamos a decir, ¿no? Esas personas que vienen o no vienen a la iglesia van a saber de qué trata, ¿no? Van a decirte, no, porque nació Jesús, ¿no? Por eso recordamos eso, no ponemos nuestro nacimiento, ¿no? Y a la medianoche ponemos al niñito Jesús ahí. ¿Qué persona te va a decir eso? Te lo voy a explicar muy bien. Pero la primera Navidad marca el inicio de algo mucho más grande. Siempre lo primero de algo marca el inicio de algo mucho más grande. Cuando los niños empiezan a estudiar por primera vez, están marcando el inicio de sus años de estudio. Es por eso que como padres, cuando nuestros hijos empiezan a estudiar o dan sus primeros pasos en el kinder, nosotros ¿qué decimos? No, los empezamos a ayudar. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo inicia, va a llevar su vida de estudios. Si no apoyamos a nuestros hijos y vemos que nuestros hijos son un poquito relajados, créanme que de grande van a ser relajados para estudiar. Las primeras relaciones que tenemos desde niños, las primeras formas como nos comportamos en sociedad van a marcar el inicio de cómo vamos a comportarnos de grandes. Es por eso que incluso la responsabilidad de los padres a nuestros hijos en enseñarles la palabra mágica no. Porque cuando somos muchas veces permisivos, desde niños, de grandes, cuando les quieres decir no, les estás haciendo daño. Entonces siempre el inicio de algo marca un futuro, marca algo mucho más grande, ¿no? La primera Navidad marcó el inicio de algo mucho más grande, y lo entendemos cuando vemos que uno de los nombres que se profetizó de Cristo iba a ser, ¿cómo era? Jesús, y luego le dijeron, su nombre se llamará Emmanuel. ¿Ok? Emmanuel. Y Emmanuel era una profecía antigua, ¿no? En Isaías 7:14 menciona esa profecía antigua. Pero esa misma profecía antigua, el ángel Gabriel le dijo a María y le dijo a José que le pondrán al niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una vez más, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y mira, son textos tan básicos que cuando a veces escuchamos decimos, ya, pero eso significa, pero nos perdemos la riqueza de lo que de verdad implica ese texto en nuestra vida diaria. Porque a veces decimos, no, sí, Emmanuel significa Dios con nosotros, pero no solamente es lo que significa, sino lo que es para nuestra vida diaria.
Y yo quiero que leamos juntos Mateo 1:23. Esta vez sí lo voy a leer en la popular Reina Valera del 1960. Mateo 1:23. Si lo encontraste, di un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oramos al Señor. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por este momento, Señor, el cual tú eres quien nos trajo aquí. Eres tú, Señor, quien guía este momento, y te pido, Dios, que nos ayudes a entender cada palabra, la cual tú nos vas a enseñar hoy. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero que entendamos algo, ¿no? Porque a veces decimos Dios con nosotros, pero nos olvidamos de un punto importante, y este va a ser mi primer punto. Es que Dios siempre estuvo. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos ese pequeño punto. Dios siempre ha estado en tu vida. Dios siempre ha estado antes que tú vivas. Dios siempre ha estado. Porque Dios es eterno. En Él no hay principio, no hay fin. Dios es eterno. Dios siempre estuvo. No hay un momento en el cual de la nada apareció Dios o se inventó a Dios. No, Dios siempre estuvo. Y uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. ¿Y qué quiere decir la omnipresencia? Que Dios siempre está en todo lugar. Omnipresencia es que Dios siempre está en todo lugar, ¿no? Y algo que tenemos que entender es que el único ser omnipresente es Dios. Y ya no me canso de repetir esto, muchas veces lo hemos repetido, pero el único ser omnipresente es Dios. El diablo no es omnipresente. ¿Y por qué hago remarque en esto? Porque muchas veces le echamos la culpa al pobre diablo de todo. Nos chancamos el pie, este diablo cochino. No, nos robaron, Satanás me robó. ¿Dónde? En verdad, siempre le digo así, ¿dónde diablos estará el diablo? De repente, pobre diablo está en China y se entera, oye, allá en Perú, oye, nunca he ido a Perú, puede decir. Porque el diablo no es omnipresente, no está en todo lugar. Y erramos. Y escuchen bien, esto es peligroso. Erramos atribuirle algo al diablo que solamente le pertenece a Dios. Porque si decimos que el diablo es omnipresente, ok, o sea, está casi a la par con Dios. Y estamos teniendo ese dualismo heredado de lo helenístico. Para hacerlo más sencillo, estamos teniendo esa herencia de la cultura griega de pensar en la dualidad de la pelea entre el bien y el mal. Yo solamente quiero decirte esto: no hay una pelea entre el bien y el mal. El bien ya ganó, lo hizo en la cruz. Y eso tú tienes que entenderlo. Si no entendemos eso, vamos a fallar. Pero bueno, vuelvo a mi tema porque ya me estaba saliendo. Uno de los atributos que solo le pertenece a Dios es la omnipresencia. Dios siempre está en todo lugar. Ahora, haciendo una síntesis de todo ello, lo que dice la Biblia, podemos entender que conocemos y creemos que Dios es inmanente y personal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre está cerca a nosotros. Hay ciertas personas que no son ateos, son creyentes, pero no son cristianos, sino son deístas o teístas. Cambia la cosa ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creen, los deístas o teístas creen que hay un Dios, pero ¿sabe Dios dónde estará? Eso creen los deístas. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a razonar. No hay forma que el universo se haya creado solo. Ellos empiezan a razonar. Solamente alguien por encima de todo lo físico puede haber creado algo por inferior. No, tienen principios filosóficos, el principio de la causalidad, ¿no? Y muchas cosas como pueden decir que es lógico poder creer en Dios. Sin embargo, ellos creen, Dios vino, creó y luego simplemente ya no se relaciona con su creación porque estará haciendo otras cosas en otro lado más importantes. Eso creen los deístas, ¿ok? Pero por encima de ello nosotros creemos que Dios es inmanente porque está cerca de nosotros y es personal porque se personifica con nosotros para nosotros poder tener una relación personal con Él. Eso es lo que tenemos que creer, ¿no? Y podemos ver en la Biblia
Dios siempre presente con su pueblo. Todo el Antiguo Testamento vemos cómo Dios está presente con su pueblo. Lo vemos en la creación, estando en plenitud de gloria con Adán y con Eva. Lo vemos en el pecado original, cuando Dios se hizo presente y dio el castigo para el pecador. Lo vemos en ese mismo texto, Génesis 3:15, dando la redención y Él mismo pagando el sacrificio, vistiendo a Adán y Eva con pieles de animales. Y de ahí puedo citarte muchas cosas que simplemente para demostrarte que Dios siempre ha estado presente con su pueblo. Entonces, si Dios ha estado siempre presente cuidando a su pueblo, quiere decir que Dios siempre estuvo. Y hay algo importantísimo para ti. Hay algo importantísimo para ti. Dios siempre estuvo también en tu vida, incluso antes que tú lo conocieras. Yo no sé si tú tienes historias, de repente historias de tu mamá, tu abuelita, que pueden haber dicho: oye, ¿sabes qué? Mi hijito, mi gordito, mi chinito, mi feito, no sé cómo te dirá tu abuelita, tu mamá, es un milagro de Dios. No sabe de las que se ha salvado. No sabes de todo lo que le ha salvado el Señor. O de repente contándote alguna historia que no se explican ellas qué pasó. No, mi mamá tiene muchas historias de eso. Mi mamá tiene muchas historias de eso, pero no vienen al caso. Simplemente esas historias te tienen que hacer pensar que Dios siempre ha estado presente en tu vida. Tal vez has estado en un momento muy mal y de un momento a otro te sanaste, que los médicos no se explican y tú puedes decir: wow, no, milagro, sí, pero ¿de quién? De Dios. O incluso tal vez te salvaste de un accidente. Y muchas veces cuando nos salvamos de un accidente, ¿qué decimos? ¡Ah, qué suerte! ¿Verdad? Si no dicen amén, son mentirosos, ¿eh? Cuando nos salvamos de un accidente, ¿qué decimos? ¡Uf! Suerte. Pero muy pocas veces decimos: oye, incluso a pesar de que no conocí a Dios, y si no conozco a Dios soy enemigo de Dios, pues Dios ha estado presente en mi vida. Siempre ha estado ahí el Señor. Salmo 139, del versículo 7 al 10, el salmista dice una verdad muy importante. Y el salmista está diciendo, puedes leerlo en la pantalla, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y aquí viene lo importante: si subiere a los cielos, ¿qué dice? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Versículo 9: si tomaré las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Versículo 10: aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Wow. Mira, Dios está en todo lugar. Y aquí el salmista está diciendo: no, ¿dónde puedes huir de Dios? No sé si tú te has puesto a pensar en momentos en los cuales tal vez has cometido cosas que tal vez no ustedes, no, tal vez ustedes son muy santos, pero a mí me ha pasado, tal vez cosas que tú dices: oye, pucha, qué terrible lo que he hecho, y quieres huir de Dios porque dices: no, ¿dónde voy a huir de Dios? Eso es lo que le pasó a Adán. No, porque cuando Adán pecó y se dio cuenta que estaban desnudos, se dio cuenta de que habían pecado contra el Todopoderoso, que su presencia en plenitud estaba ahí. Adán dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Se empezó a tapar, se pusieron hojas de higo, no, y empezaron a huir, se quisieron esconder. No sé si tú has estado en una situación así. Si no, pues escúchame a mí, porque yo sí he estado en situaciones así, en las cuales yo digo: ¿y ahora qué hago? ¿Dónde huyo del Señor? Y Dios te dice: no, chiquito, no, chiquita, no puedes huir de mí. Yo estoy en todo lugar. Y el salmista tenía claro esto: ¿dónde iré? No, si subiera a los cielos, no hay lugar más alto en donde no puedas encontrar al Señor, ¿no? Dice: si en el Seol hiciere mi estrado. No, acá lo puedes ver de dos formas, porque el Seol para los judíos, para los hebreos, tenía doble significado: o era la tumba, o simplemente era el lugar de castigo.
Eran esos dos significados, y en los dos significados tiene algo poderoso, ¿no? Porque ni siquiera muerto puedes huir de Dios. Esa es una, ni siquiera muerto puedes huir de Dios. Pero incluso en el lugar de tormento está Dios presente. Y esto te puede hacer pensar, incluso en lugares donde hay maldad, Dios también está presente. Porque Dios no está ahí, está ahí esperando que las personas procedan a arrepentirse. Lugares en donde tal vez tú puedas decir, oye, pero acá abunda el pecado, pero la Biblia dice donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pero Dios está ahí presente esperando. Ellos pueden proceder al arrepentimiento. Dios no se aleja, nos alejamos nosotros de Él. Donde vayamos, Dios está ahí para extendernos la mano y hacernos caminar. Dios siempre estuvo. No, mi segundo punto es Dios entre hombres. Cuando vemos culturas como la griega, la egipcia, la romana, que era copia de la griega, ¿no? Yo no sé, a mí me encantan las culturas. No sé si ustedes, a mí me encanta toda la mitología, me gusta ver, ¿no?, los seres mitológicos, los dioses mitológicos. Y me van a decir, pastor, ¿qué pagano es usted? Bueno, no, cada quien tiene su propio pecado, ¿no? Pero a mí me encanta ver esas culturas, ¿no? Las películas de mitología, me encantan, ¿no? Me encanta ver ello, ¿no? Porque ¿sabes por qué me gusta verlo? No, primero porque me gusta, ¿no? Siempre de adolescente me ha gustado. Y segundo, porque cada vez que veo me pongo a pensar, wow, todas son diferentes pero iguales y ninguna se parece al cristianismo. Porque todas tienen un montón de dioses personificados, un montón de dioses con características humanas y animales muy poderosos, ¿no? Incluso da ganas, ¿no? ¿Quién en su vida no ha querido ser Thor, no? Torpe no, Thor, ¿ok? ¿Quién en su vida no ha querido ser Thor? ¿Quién en su vida no ha querido ser Zeus? ¿No? ¿Quién en su vida no ha querido ser de repente Anubis, ¿no? Para ser el que juzgue, ¿no? Y todas las cosas. Pero cuando tú analizas esas culturas y te das cuenta, lo pones en comparación al cristianismo, no hay similitud. Si las pones entre ellas, hay similitud. Incluyendo vamos a decirlo, ¿no?, la mitología india, que tiene millones de dioses. Pero hay similitud. Pero lo comparas al cristianismo, ninguna tiene similitud. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios todopoderoso. Y ¿sabes? Tú puedes ver en esas culturas que muchas veces los dioses se personifican, incluso hasta mantienen relaciones con mujeres de los pueblos y tienen hijos que se les llaman semidioses, ¿no? Y ahí por eso los ateos dicen, el cristianismo es una copia de esas culturas. Y nos olvidamos que incluso desde el principio Dios dijo, no, nacerá un niño que le pisará la cabeza al mal. Y tú sabes que la creatividad del ser humano se queda con eso, nacerá un niño. Pero si hay un Dios, para que nazca un niño, el Dios tiene que haber estado. Y empiezan a crear sus mitologías, de ahí se escucharon y empiezan a crear. Nos olvidamos de eso, pero cuando hablamos de cristianismo es Dios entre hombres. Cuando Cristo nació fue el cumplimiento de la promesa. Dios siempre estuvo, y es más, cuando vemos el Antiguo Testamento, podemos ver apariciones incluso que se llaman cristofanías de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Melquisedec, que luego es anunciado en el libro de Hebreos. Tenemos lo que se le conoce como el ángel del Señor. No un ángel, el ángel del Señor. Y pastor, ¿por qué dice si es un ángel? Muchas veces personificamos al ángel, pero no, ángel significa mensajero. Pero solamente cuando menciona el ángel del Señor, podemos decir, puede ser una cristofanía en el Antiguo Testamento, debido a que era el único ser en el cual muchos de ellos, los que era presentado, lo podían adorar. Y los judíos no adoraban a alguien más que no sea Dios. Y asimismo hay muchas cristotopías, incluso el arca de Noé. Tenemos al mismo pueblo de Israel.
que el Señor decía que era su hijo, su primogénito. Entonces hay muchas formas. Dios siempre estuvo, pero cuando Cristo nace, esas promesas son cumplidas en ese nacimiento. Ya no solo en apariciones, ya no solo en manifestaciones, sino estaba el Señor en carne como una persona normal. Ya hemos visto, ¿no? Filipenses 2:6, cuando menciona que no se escatimó siendo igual que Dios y vino y se hizo hombre como un siervo. Y tenemos que entender algo. Cuando Dios vino, cuando Cristo vino, estuvo caminando entre hombres. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mira, hay algo muy bello aquí, es que cuando Dios vino y se manifestó en carne, no lo tuvo que hacer, tuvo que encarnarse como uno igual a nosotros. Y no es que Cristo vino y poseyó, porque algunos tienen esa doctrina de posesión, ¿no? En la cual creen que simplemente Dios poseyó un humano y le dio una superfuerza o superpoderes para poder cumplir. No. Cuando creemos es que Cristo vino y se encarnó desde el vientre de María hasta que nace. Como un ser humano, padeció todo, tuvo que padecer los dolores del nacimiento, tuvo que padecer los dolores que puede padecer un niño, la incomodidad que padecen todos, ¿no? Cuando tienen que ir al baño. Padeció todo eso nuestro Señor. Y empezó a caminar con seres humanos. Cuando tú ves otras culturas, otras mitologías, no ves a Dios mismo caminando con humanos, solamente los ves actuando un poquito y de ahí se van, porque no soportan al ser humano. Sin embargo, podemos ver a Jesús caminando entre hombres. Y mira, cuando leemos Juan 1:14 y dice, no, fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Este es el testimonio que Juan está dando. Sí, porque tú tal vez tú dices, sí, pues pastor, yo no he visto la gloria de Cristo aquí en la tierra. Claro. No, yo no he visto la gloria de Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque fue hace 2000 años, ascendió. Y lo que tenemos que entender es el testimonio que Juan está dando aquí. Pudimos ver su gloria como el unigénito del Padre. Y está diciendo, no fue cualquier persona, no fue cualquier persona que estuvo en la tierra, fue el unigénito del Padre. ¿Sabes? Unigénito no significa único, porque aquí empiezan los problemas. Que dice, pero fue hijo y fue unigénito, o sea, el hijo único. No. Unigénito significa unigen, o sea, de un mismo gen, de una misma sustancia, de la misma naturaleza. Tuvimos a Dios entre nosotros. ¿Y qué marcó eso? Eso fue la primera Navidad, por así decirlo. Marcó que Dios estuviese entre nosotros. Y ese inicio marca mi tercer punto. Y este es mi último punto, es hasta el fin del mundo. Y antes de empezar con mi tercer punto, mira al que está a tu costado y despiértalo. Despiértalo y dile, oye, ¿sabes qué? Ah, qué bien, ahora sí están sonriendo, me gusta eso. Hasta el fin del mundo. O sea, Cristo vino, murió, resucitó, ascendió al cielo junto al Padre. Pero ¿sabes? Hay algo muy bonito aquí. ¿Por qué? Porque muchos piensan, mira, Jesús sí ascendió y va a volver, sí. ¿Cuándo volverá? No sabemos, pero va a volver. Pero nos olvidamos un detallito. Es que el Señor cuando asciende en la cruz, y lo podemos ver en Mateo 28,
No, el versículo 19, el Señor está ascendiendo y empieza a dar la gran comisión, lo último que dijo Cristo en la tierra, en cuerpo. Y dijo, no, vayan, prediquen el evangelio, ¿no? Y luego el Señor da una promesa, que esa promesa no se te puede olvidar. Y es el versículo 20, pero la última parte, la segunda parte del versículo 20 dice: y he aquí, yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Mira, tú lo puedes tomar de dos maneras esto, ¿sí? Yo me voy por la segunda que voy a decir, pero vamos a ir la primera. La primera es, ¿no?, una posición un poquito más pesimista, en la cual dice, no, ya cuando se destruya todo y el Señor pues nos haga nacer de nuevo, pues ahí vamos, hasta ahí va a estar el Señor con nosotros. ¿Ok? Hasta ahí va a estar con nosotros el Señor. No se distraigan, por favor. Hasta ahí va a estar con nosotros, y cuando el mundo se destruya, pues ya el Señor nos hará resucitar con Él. Pero a mí me gusta pensar de esta manera. Es que el Señor, regenerará su creación, porque si la destruyera estaría diciendo que el diablo le ganó en algo, y yo no tengo un Dios que pierda en ninguna batalla. ¿Ok? Y que como no hay fin del mundo, significa que Dios va a estar con nosotros siempre. Ojo, no estoy diciendo que no haya fin de los tiempos, sino que no quiero que pensemos que fin del mundo significa destrucción total y una explosión. No, sino que el Señor va a regenerar y va a acabar el mundo como lo vemos ahorita, con la maldad y todo, porque va a regenerar y va a seguir su creación, pero renovada por Él. Ese es el fin del mundo. Pero el Señor siempre estará con nosotros. Y lo que te está prometiendo a ti aquí Jesús es nunca, y no va a haber ningún momento, en ninguna ocasión en el cual yo no voy a estar contigo. Entonces, cuando recuerdas, y con esto acabo, cuando recuerdes por qué celebramos Navidad, no solamente quiero que recuerdes, porque nació Jesucito. Y a veces eso enseñamos a nuestros niños: nació el niño Dios. Decimos eso, no, nació el niño Dios, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de los nacimientos. Es más, hasta ahora sigo con la promesa que quiero hacer uno, ¿no? Pero yo no tengo problemas con ello. Pero el problema es que no solamente lo tenemos como representación, sino lo tenemos como predicación, decir, van a ser el niño Dios. Y nos olvidamos de algo. Ese niño, sí, porque Cristo nació como niño, nunca dejó de ser Dios, aunque estaba en naturaleza humana también. Y esa primera Navidad marcó el inicio de algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque nos hace entender que Dios incluso estuvo antes que nosotros lo conociésemos. Siempre estuvo ahí. Dios siempre ha estado, es omnipresente, es eterno, así que siempre ha estado contigo. Eso no te puedes olvidar. Y yo quiero que entiendas algo. Dile al que está a tu costado. Yo sé que es tarde y que tal vez hay algunos ahí como que ganas de querer seguir orando. Dile al que está a tu costado: Dios siempre ha estado en tu vida. Dios siempre ha estado en tu vida, ¿no? Dile eso, ¿no? Ahora, cuando entendemos que Dios siempre ha estado en nuestras vidas, entendemos que el Señor se encarnó, tuvo que padecer, estar entre personas. ¿Para qué? Para padecer lo mismo que esas personas, pero sobre todo para padecer lo que nosotros debíamos padecer. Ayer, volví a ver una imagen en las redes que hace mucho no veía, y me hizo entender muchas cosas, y me sigue haciendo entendiendo muchas cosas. Es que muchas veces nosotros decimos: Señor, queremos tu justicia aquí, ¿no? Y queremos que seas justo, Señor.
pero nos ponemos a nosotros como estandarte. Pero déjame decirte esto: si el Señor hiciera justicia, no desde nuestra perspectiva humana, los que hubiéramos ido a la cruz seríamos nosotros y no Él. Y Dios tuvo que venir a este mundo a encargarse, a vivir entre hombres, a caminar entre hombres, para que tú y yo no vayamos a la cruz. Esa es la gracia de Dios. A mí me gusta representarlo así, aunque tal vez me tiren piedras en las redes sociales, tal vez me digan hereje, no sé, apóstata, ¿no? Pero a mí me gusta decir que la justicia más injusta fue haber crucificado a Cristo por nosotros. Porque a nosotros nos dio justicia, pero fue injusto con Dios. Pero el Señor permitió caminar entre hombres, padecer entre hombres, sufrir a mano de hombres. ¿Para qué? Para darnos su justicia a nosotros por pura gracia. Yo quiero decirte esto: no eres merecedor de nada. Yo no soy merecedor de nada. No somos merecedores de su gracia, no somos merecedores de su perdón. Si fuésemos merecedores, entonces no hubiera venido Cristo. ¿Por qué? Porque podría haber hecho eso mismo con cualquier persona que fuese merecedora de su gracia. Es por eso que la gracia es ese favor de Dios hacia un pecador, porque a pesar de no merecerlo, el Señor nos dice: no lo mereces y tal vez no lo quieras, pero aquí está. Si alguna vez te han dado un regalo que tú no quieres y te lo han dado, ¿por qué? Porque ahí está. Esa es gracia. O si alguna vez has llegado a la casa, no sé, lo voy a representar de esta manera: has llegado a la casa tal vez de la abuela o de la mamá o de algún familiar, y tal vez llegaste con hambre, pero eres una persona con mucha vergüenza y te dice: ¿sabes qué? ¿Quieres comida? Y tú dices: no, no quiero. ¿Por qué? Por orgullo, pero te dice: ¿sabes qué? No te he preguntado si quieres, te voy a servir, aquí está. Y es lo mismo dijo el Señor. ¿Por qué? Porque antes de conocerlo nosotros estábamos desnutridos en lo espiritual. Éramos flacos espiritualmente. Tal vez, bueno, algunos dicen: pastor, ¿usted también? Sí, yo también era flaco espiritual. Era anémico, todos éramos así. Y el Señor nos vio en esa decadencia espiritual, en esa muerte espiritual, y el Señor nos dice: ¿sabes qué? Come, bebe. Y tal vez tú dices: no, no quiero ahorita. Tal vez pues el Señor dice: no te he preguntado si quieres, te estoy diciendo come y bebe. Esta es mi gracia, llegué a tu vida, nazco en tu corazón, te hago vivir nuevamente. Ahora come y bebe. Y cuando tú comes y bebes de lo que el Señor te da, créeme, no tendrás hambre jamás, porque siempre puedes recurrir a Él en los momentos más complicados. ¿Y hasta cuándo va a ser eso? Ya lo dije. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué es lo hermoso? Y por eso me gusta pensarlo así: que las promesas en la Biblia nos dicen que incluso nosotros podemos morir, pero cuando morimos en Cristo, el día que Él venga por segunda vez, vendremos con Él. Y yo sé que algunos dicen: Señor, yo quisiera ver el momento de tu regreso. Yo te voy a ser sincero: no creo que ninguno de nosotros vea eso. Es más, creo que incluso ni siquiera nuestra siguiente generación verá ese suceso tan glorioso. Pero lo que sí yo creo es que vamos a regresar con Él. Y vamos a regresar con Él en victoria, para seguir siempre con Él. ¿Por qué? Porque su promesa es que no te dejará, va a estar contigo siempre. No te voy a pedir que te pongas de pie. Tampoco te voy a pedir que cierres los ojos. Solamente te voy a pedir algo. Medita un minuto en eso. Si quieres cerrar los ojos bien, solamente no te duermas. Pero medita un minuto en eso. Estamos en esta celebración tan bonita. Yo sé que muchos están en la preocupación: tengo que seguir haciendo compras. Otros tal vez están en la preocupación: ¿qué vamos a cenar?
Otros tal vez ya saben, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a cenar esto y lo voy a hacer. Otros tal vez están esperando porque la comida navideña la comen una vez al año nada más. Y tal vez dicen, no, ya estoy esperando porque esto no lo como hasta el siguiente año. No, comen Navidad y Año Nuevo y de ahí hasta el siguiente año, no esperar. No sé cuál será tu situación. Tal vez, no sé si tu situación será, ¿tendré para comer? Yo no sé cuál es la situación de cada uno de nosotros. Venimos de diferentes lugares, de diferentes casas. Sin embargo, lo que sí sé es que todos coincidimos en esto. Lo que tenemos que recordar y meditar siempre es: Cristo nació para darnos gracia y redención en nuestras vidas. Y yo quiero que te quedes con ello. Sabes, tu familia necesita a ese Cristo nacido en su vida. Tú ya lo necesitas, ¿ok? Pero muchos de nosotros ya tenemos a ese Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, y decimos, puedo ir con Él, puedo confiar de Él, puedo estar con Él porque Él está conmigo hasta el fin del mundo. Pero muchos de los que están a nuestro alrededor no saben de ello. O tal vez muchos tienen una vaga idea, porque como les dije, todos en el occidente, ya por cultura y tradición, sabemos de lo que trata la Navidad. Pero una cosa es conocer de qué trata y definirla, y otra cosa es, ¿está presente en nuestras vidas ese significado? Y es eso lo que tú tienes que entender. ¿Qué personas en tu alrededor necesitan a Cristo nacido en sus vidas? Te voy a dar un minuto más, pero este minuto quiero que lo aproveches orando por esas personas. Piensa que Dios te ponga ahí 2, 3, 4, 5 personas en las cuales tú sabes que no tienen a Cristo como su Salvador, que no tienen al Señor, y tú ores por ellos. Que tú puedas orar y decir, Señor, oro por esta persona, oro por este familiar, Señor, oro por este amigo, por esta amiga. O tal vez, Señor, oro por mis padres, porque sé que necesitan a Dios en sus vidas. Tal vez oro por, qué sé yo, ora por las personas que necesiten a Dios en sus vidas. Ten este minuto clamando por ellos. Ten este minuto clamando, Señor, pon oportunidad en mi día a día de poder yo predicar tu palabra a estas personas, poder evangelizarles, poder llevarles el evangelio. Señor, pon oportunidad en mi corazón en poder, Señor, hablarles de tu palabra. Pon oportunidades, Señor, en las cuales yo pueda ser de real testimonio para que estas personas puedan llegar a tus caminos. Ya que estás ahí orando con los ojos cerrados, culminamos este momento agradeciendo a Dios. Gracias, Señor, porque en la Navidad entendemos que tú eres bueno en gran manera. En la Navidad entendemos, Señor, que solamente tú nos das ese amor como nadie nunca más nos ha amado. Nos das ese perdón como nadie nunca más nos ha perdonado. Gracias, Padre amado, por este tiempo y este momento. Iglesia, nos ponemos de pie para seguir adorando y glorificando